Buenas noches, otro programa más de La Gente Quiere Saber. Seguimos haciéndole la suplencia a Juan Pablo Lombardi, que este es su programa y que aspiramos que se reintegre a finales de enero, comienzo de febrero. Mientras tanto, yo he tenido el gusto de entrevistar un grupo de personas con perfiles, a mi juicio, muy importantes en este momento venezolano. En primer lugar, prescindimos un poquito del protagonismo político, o sea, normalmente estos programas de opinión giran en torno a líderes políticos, dirigentes políticos, gente reconocida públicamente, ¿no? Sin subestimar ese tipo de invitados, al contrario, creo que tienen que estar presentes en la opinión pública, pero hemos desarrollado varias ideas con respecto a invitar gente joven. Llamamos joven una persona que ubicamos en términos de los 20 años a los 50 años, o sea, la edad quizá más dinámica, de mayores desafíos y más productiva. Y lo hicimos con la pregunta, ¿por qué sigues en Venezuela? Especialmente interrogando a personas con esa edad y con un perfil de emprendedores o profesionales exitosos. También le hemos dedicado algunos programas a Maracaibo, al Zulia, o sea, la zulianidad, nuestras características, etc. Y así hemos ido tratando algunos temas que a mi juicio son pedagógicos, en el sentido de crear ciudadanía, o sea, conocernos un poco mejor y tratar de asumir nuestras responsabilidades y capear el temporal, o sea, atravesar tiempos duros, tiempos difíciles que nadie puede negar, pero que no tienen por qué convertirse en un apocalipsis, ni personal ni colectivo, ¿no? Y en ese sentido hoy vamos a hablar con una persona que es joven, pero tiene mucha experiencia en el tema país, en el tema político, desde su profesión, su especialidad, que es la politología, la asesoría política, el marketing político, la planificación de campañas electorales, etcétera, ¿no? Efraín Rincón Marroquín, egresado de la URU, de la Universidad Rafael Urdaneta, que es la única universidad local que a nivel de pregrado tiene ciencia política, entiendo, y después ha hecho estudios de posgrado. Y precisamente en estos días, él presentaba en el IGES este libro. O sea, un libro, yo tuve la fortuna de participar en la presentación, estar presente, y como él explicaba, un libro importante, y yo sin lugar a duda que comparto ese criterio. Fundamento del marketing político, un enfoque práctico, porque parte del valor agregado profesional de Efraín es que él no solamente ha estudiado, ha leído, ha pensado, ha teorizado sobre estos aspectos de la política, sino que ha estado involucrado directamente como profesional en múltiples campañas, ¿no? Bienvenido, Efraín, gracias por la invitación. Bueno, de entrada me gustaría que presentáramos el libro. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, rector, por la invitación. Siempre es muy placentero conversar con usted y gracias por la oportunidad de poder expresar algunas ideas en torno a este libro que recién presentamos con muchas expectativas, diría yo, y considero que es un libro oportuno en un momento de tantas dificultades como está viviendo el país, pero que sin embargo esas dificultades deben ser paliadas, deben ser
evaluadas desde una perspectiva de mayor altura, de mayor grandeza, con el ánimo siempre de contribuir al rescate de la democracia hoy tan disminuida en nuestro país. De manera pues que me empeñé con mucho trabajo, con muchas horas, muchos meses de trabajo, leyendo, investigando, conversando, contrastando opiniones para tener elaborado este texto que lo ofrezco a la academia y lo ofrezco a la política venezolana y latinoamericana. Efectivamente, el marketing político hoy día es un tema apasionante, que ha crecido de manera vertiginosa, no solo en países latinoamericanos como Norteamérica o cualquier otro país europeo, sino que empieza a tomar relevancia en países latinoamericanos, especialmente en México, diría yo, donde tuve mi última experiencia como consultor político. Allí hay todo un aprendizaje y una disposición de querer tomar el marketing político como una orientación científica para hacer campañas electorales. La idea que nos anima con este libro es aportar a la profesionalización de la política, porque la política es y va a ser un elemento fundamental en la sociedad contemporánea y en cualquier momento y circunstancia. ¿Por qué? Porque la política tiene su mejor definición en el poder, y el poder es lo que le va a permitir a unos gobernantes tomar decisiones. Apunta uno siempre a que esas sean las mejores decisiones para el bienestar colectivo, para fortalecer la ciudadanía, para generar estadios de desarrollo incluyentes en la sociedad. Entonces, la idea es aportar para la profesionalización de la política, porque estamos convencidos, doctor Lombardi, que con la intuición y el olfato político no basta para hacer buena política. Por allí hay un dicho muy venezolano que dicen que los deseos no preñan, y yo creo que es importante. No basta tener buenas intenciones, tener buenas ideas, sino hacerlo bien. Y en ese sentido, el marketing político nos va a brindar un conjunto de técnicas perfectamente aplicables en cualquier circunstancia para elevar la calidad de la política y, por supuesto, garantizar que los gobiernos puedan transitar por mejores caminos y den mejores resultados, que en definitiva esos resultados a quien benefician es a la sociedad en general. Así es. Esa es la idea primaria de esto, ofrecerle a nuestros amigos políticos esta guía, porque el otro tema que debemos abordar con muchísima preocupación es que la política no solamente hay que adecentarla, la política hay que cotidianizarla, es decir, la política es una actividad inherente al ser humano y en consecuencia tenemos que desatanizarla y tenemos que elevarla, y conjuntamente con la política elevar a los políticos y elevar a los partidos políticos. De lo contrario estaríamos cayendo en algo que le ha hecho tanto daño a este país como es la antipolítica. Es decir, una persona, un partido político, un líder político que se cree estar encima del bien y del mal, que nos mira todos desde arriba y que se endosa niveles de ética y de moralidad que solamente él lo tiene y no la sociedad. Entonces esas personas, y ya nos pasó en el 98, elegimos a un Salvador, a un Mesías, con un nivel de expectativas que en definitiva no fue capaz de satisfacer, y hoy estamos
en una situación mucho más difícil que la de hace 20 años. Entonces ese es el ánimo es realzar la política y con esto lo digo con absoluta responsabilidad, la política tiene que mantenerse, tiene que elevarse y yo le digo a los jóvenes, doctor Lombardi, a mis amigos, a mis estudiantes, tienen que participar en la política, tienen que formar partidos políticos, tienen que involucrarse en partidos políticos, que no me gustan los partidos políticos. Bueno, ese es otro de los elementos importantes de la vida contemporánea, que las maneras de participación política no son monopolio de los partidos políticos, sino que afloran cada día más elementos, posibilidades para que el ciudadano participe. Lo importante acá es que definitivamente haya una conexión con el asunto público, que lo público se constituya en un elemento fundamental para el ciudadano y que no lo vea solo como un elemento que le corresponde a los partidos políticos y a los políticos. Sí, el Efraín en la presentación de su libro utilizó una frase que a mí me gustó. Dice, pasar del chamanismo al profesionalismo en política, o sea, que la época de los brujos ya pasó. Así es. Y que la política es una profesión, es un aprendizaje, es una pedagogía que obliga no solo al político, sino también al ciudadano. Así es. Un poco esa es la intención, entiendo, de este libro. El próximo segmento me gustaría, entiendo que el libro está estructurado en 7 capítulos, me gustaría brevemente que hiciera referencia un poquito a los aspectos temáticos del libro. Ya regresamos. Charcutería y Víveres La Chinita, donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita. Continuamos en La Gente Quiere Saber. Tenemos como invitado a Efraín Rincón, experto en marketing político, planificación y asesoría de campañas electorales, en fin, una persona de mucha experiencia en estas materias. Me acaba de presentar un libro importante que recomendamos se adquiera, está a la venta, entiendo. Sí, ya vamos a tenerlo a la venta. Está en la venta y realmente da para mucho, ¿no? Porque parte de un principio fundamental, que es un principio tan antiguo, yo diría como la humanidad, pero que nos cuesta entenderlo, que no hay ningún proceso humano a ningún nivel, en cualquier circunstancia, en cualquier época, que no pueda ser asumido desde un proceso educativo. O sea, hay que educarse, o sea, eso es lo que quizás nos diferencia de los animales que repiten hábitos, ¿no? E intuición. El ser humano entendió que tenía que educarse, ¿no? La política, para la política tenemos que educarnos. Así es. Todos somos políticos en el sentido de formar parte de una sociedad y con la cual tenemos responsabilidades, porque la gente piensa que el responsable es el gobierno, el responsable es el político. No, no. La responsabilidad social empieza con cada uno de nosotros. Y el ejercicio de la ciudadanía no es un ejercicio teórico. Es decir, lo primero que se nos pide a todos es que construyamos familia desde el trabajo honesto. Si somos constructores de familia desde el trabajo honesto, ya nosotros estamos cumpliendo nuestra parte política de responsabilidad social. Pero evidentemente la política es mucho más compleja, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con el poder, tiene que ver con las estructuras burocráticas, administrativas, y en ese sentido es una ciencia, una disciplina muy vieja, muy antigua. Ya desde la época griega clásica se reflexionó sistemáticamente sobre la política, ¿no? Todavía hoy hay textos como el de Aristóteles, por ejemplo, que sigue siendo un texto obligado de lectura, a pesar de que nos separan 2500 años. En fin, Efraín está en esa tradición intelectual de la política, que no es mala palabra, sí, lo que no significa desvincularla de la praxis política. Claro, de hecho, no hay praxis sin teoría, no hay teoría sin praxis, ¿no? Bueno, este libro está estructurado en 7 capítulos. Efraín, en esta parte del programa, nos va a hablar brevemente de los capítulos del libro y sus contenidos. Sí, el libro está engranado o constituido en 7 capítulos, partiendo siempre, doctor Lombardi, de
de una visión que nos refiere que el marketing político debe ser visto sistémicamente. Es decir, hay que reagrupar, direccionar un conjunto de factores que gravitan alrededor del marketing, como es la investigación, el diseño estratégico, sustentado por supuesto en la planificación estratégica, y la comunicación política. Estos tres elementos tienen que marchar sincronizadamente, porque hacerlo de manera unilateral estaríamos haciendo algún esfuerzo, pero que no se llama marketing político. Ese es el primer elemento. El otro elemento a considerar acá es la multidisciplinariedad. El marketing político no es un área exclusiva para el politólogo ni para el mercadólogo. Aquí tenemos que convocar a los comunicadores sociales, a los historiadores, a los economistas, a los antropólogos, a los psicólogos sociales, toda esa pléyade de profesionales conjugan desde luego la multidisciplinariedad que queremos, porque la política es compleja, es muy compleja, y la política de manera frecuente, por no decir que casi siempre, está orientada por la emoción del ser humano. Sin embargo, la emocionalidad, el voto, por ejemplo, que es un tema clave de la política, es una expresión absolutamente emocional del ser humano, pero no por ello no puede dejar de estudiarse. La política es una ciencia y como tal debe ser estudiada y aplicada. En el primer capítulo del libro hablamos de conceptos básicos del mercadeo político y el mercadeo electoral, que si bien es cierto parecieran la misma cosa, teóricamente su campo está muy bien definido. Solo que para acceder al poder, que es la esencia del marketing político, en sistemas democráticos tenemos que atravesar por procesos electorales que entramos entonces en la etapa del mercadeo electoral y allí confluyen las dos disciplinas científicas. No podemos obtener el poder si antes no vamos a elecciones, pero una vez obtenido el poder empieza una nueva etapa mucho más permanente que debe ser evaluada a la luz del marketing político. En el segundo capítulo hablamos del entorno y el marketing político, porque un plan de marketing que pretende ser exitoso debe considerar todas las fuerzas sociales que gravitan alrededor de la comunidad política. Esto es, a los ciudadanos nos interesa sobremanera cómo funciona la economía, pero también nos interesa cómo es la política, quiénes son los partidos políticos, quiénes son los líderes, cuáles son las normas, qué dice la Constitución al respecto, eso, cómo es la estabilidad política de la sociedad. Nos interesa la cultura desde una perspectiva antropológica en el sentido de ver cuáles son las motivaciones, las conductas, las actitudes, los valores que en materia de política tiene una sociedad a objeto de evaluar su cercanía o lejanía con la cultura democrática que es tan vital en estos momentos. Y así otros tantos entornos que debemos evaluar. En el tercer capítulo evaluamos la planificación estratégica en el marketing político. Y la planificación estratégica tomada prestada de la ciencia administrativa, es decir, la necesidad del planteamiento de unos objetivos, la visualización estratégica, el control y seguimiento de esas estrategias, considerando por supuesto todos los recursos humanos, logísticos necesarios para abordar el plan. En el cuarto capítulo hablamos de la investigación de mercados. Y la investigación de mercados es fundamental porque nos va a permitir, tomando en consideración una cantidad enorme de técnicas sociales que están al servicio de la política, nos van a permitir obtener la información necesaria
para el proceso complejo de toma de decisiones que incluye el diseño estratégico. En el quinto capítulo hablamos de las estrategias y de las tácticas propiamente dicho. Aquí en el libro abordamos con mayor profundidad aquellas estrategias que normalmente deben desarrollarse en una campaña electoral y por supuesto las tácticas, las actividades que van a dar, van a facilitar el cumplimiento de esa estrategia. En el sexto capítulo hablamos de comunicación política, incluyendo por supuesto las redes sociales que se han convertido en una verdadera revolución en la información contemporánea. Una realidad progresiva, una cada vez realidad. van a ser más importante y más presente. Claro, ¿no? el político, doctor Lombardi, que esté a espaldas de las nuevas tecnologías, que son las redes sociales, pues definitivamente no va a hacer bien su trabajo. Y finalmente, en el séptimo capítulo, hablamos de la ética, que es un tema que personalmente me apasiona y que necesariamente debe estar involucrada con mucha fuerza en este marketing político. Sí, bueno, como ustedes han visto, un libro de un contenido denso, intelectualmente bien sustentado y muy práctico, muy necesario para el político, el aspirante al poder y al gobierno y para el gobernado, para el ciudadano. Continuamos el próximo segmento con Efraín Rincón. Si deseas comprar, vender o alquilar un inmueble, debes hacerlo con los mejores, los más profesionales y los que garantizarán que tu dinero será bien invertido. Por eso te recomiendo a Maybelis Briñes, tu asesora inmobiliaria. La puedes contactar a través del teléfono 0414-698-9050, perteneciente al grupo RIMAX Milenio. Seguimos hablando con Efraín Rincón, su último libro, Fundamento del Marketing Político, recientemente presentado. 7 capítulos densos de contenido, ya él explicó el alcance de cada uno, pero hay 3 palabras, que son 3 conceptos, 3 categorías, que me gustaría que tocáramos en este segmento. La ética, el problema del voto y el problema de la gobernabilidad. O sea, son 3 conceptos, en mi visión, clave en este camino de la política y el poder, que me gustaría que compartiéramos con el público su importancia, ¿no? Y sus características. Sí, en relación con la ética, me tomé mucho tiempo trabajarla porque estamos en una circunstancia de banalidad, de fragilidad ética en cualquier sociedad del mundo, no solamente en Venezuela, en donde pareciera que la política es sinónimo de corrupción, la política es igual a deshonestidad y todo el que llega a la política llega para saquear, para robar. Yo creo que ese es un concepto que hay que abordar con mucha profundidad y hay que abordar con mucha responsabilidad además. Por eso mi énfasis en que la ética en el marketing político nos ayuda a visualizar lo que está bien y lo que está mal, porque cuando se es un consultor formado y además con solvencia moral, opino personalmente, ese consultor político no puede prestarse a llevar adelante procesos políticos o gestiones de gobierno que vayan en contra de los derechos fundamentales del ser humano, que vayan en contra de la dignidad humana. Todo lo contrario, hay que fortalecerlo. Dice Sabater que la deliberación ética es importante porque somos mortales, porque si fuéramos inmortales hiciéramos lo que nos diera la gana. De tal manera que hay que asumir responsablemente las actuaciones y la ética nos ayuda a eso precisamente. Por ejemplo,
el caso de la ética a nivel de partidos políticos, uno observa con preocupación en estos días cómo se ha ido dejando a un lado la formación de nuestros dirigentes. Usted es un ejemplo de ello, que sin estar metido en la política activa ha sido un referente político por mucho tiempo, como rector, como líder de opinión fundamental en nuestro estado y en nuestro país. Y ha habido siempre una formación, unos valores que le van indicando a usted lo que tiene que hacer. Eso se perdió en nuestros partidos, se perdió en nuestras juventudes de los partidos. Y cuando eso se pierde, hace fiesta la pragmatización, hace fiesta la deshonestidad y entonces empiezan a marchar las cosas. En el caso particular de las encuestas, que yo soy encuestador, es muy importante la ética. Es importante la ética porque el encuestador tiene la responsabilidad de entregar trabajos fidedignos que sean fiel representación de la opinión de las personas que consultó y no vaya a imponer allí sesgos personales para complacer a quien lo contrató. Y eso lo estamos observando mucho. Entonces también hay que recobrar la ética en el manejo de los estudios de opinión pública. Me preguntaba sobre el voto. Yo quisiera detenerme un poquito más en esto de la ética, porque creo que toca un punto muy sensible de la práctica política, ¿no? Efraín hacía referencia a un autor español, Fernando Savater, sus libros se consiguen, que escribió un libro, Ética Amadora, a su hijo, ¿no? Que es una imitación a la ética clásica de Aristóteles, Ética Nicómaco. O sea, son dos libros, a mi juicio, básicamente sí, de importante lectura y de fácil acceso. O sea, realmente no son complicados si se leen con detenimiento, ¿no? El problema de la ética, es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que cada ser humano, incluido el político, evidentemente, y el gobernante, tiene un límite. Tenemos que entender que todos tenemos un límite. Lo bueno y lo malo, lo que está permitido, lo que no está permitido. Tú hacías referencia a que si no existiera el sentido de inmortalidad, de hecho, cuando se habló en el siglo XIX de la muerte de Dios, todo está permitido, se abrieron las puertas de que todo era posible, ¿no? Hoy en día sabemos que eso es peligroso. Sí. Eso es peligroso, matar a Dios, ¿no? O sea, y si el que no cree en Dios, por lo menos matar los límites morales, los límites éticos, ¿no? Pero en términos prácticos hay un problema que yo creo que es donde realmente importa, ¿no? Aparte de formarnos en estas cosas, es la impunidad. Sí, yo no puedo garantizar que un gobernante, un político o alguien se comporte bien. Lo deseable es que se comporte bien. Inclusive en su vida privada no me interesa como poder público, pero sí me interesa su conducta pública. Claro. Entonces, en ese sentido, el drama nuestro es que no solamente a veces confundimos lo que está bien y lo que está mal, lo que está permitido y lo que no está permitido, sino que si hacemos cosas indebidas, robamos, no rendimos cuenta, en fin, cometemos cualquier abuso, no pasa nada. Yo creo que ahí está el drama práctico de nuestras sociedades, como la venezolana, la impunidad. Entonces la gente dice, no, si fulano es ladrón y no está preso, y además le rinden honor. Y además es lo que le permite ser presidente y ministro y gobernador, etcétera. Bueno, es lícito robar. Claro. O sea, yo creo que ese es el punto clave que quiero compartirlo con la gente, porque a veces la gente dice, pero ¿cómo hacemos? No, es muy sencillo. Aplicar los correctivos legales para acabar con la impunidad. El día que se acabe con la impunidad, la corrupción, como en todas las sociedades, va a quedar limitada a una franja marginal que no afecta la sanidad del cuerpo general. Y eso tiene que ver también, lo quiero compartir con ustedes, la famosa antipolítica. La antipolítica no es el descrédito de la política porque yo no creo en la política o en el político, sino es la mala conducta
y la impunidad del político que me descalifica el ejercicio de la política. Exactamente. También hay que estar claro, porque si yo critico al político o al partido y dice, no, está haciendo antipolítica, no, usted me está dando el pretexto para criticarlo porque su conducta no es la adecuada. Entonces, como ustedes ven, la política es muchas cosas, es una complejidad, pero se reduce en términos prácticos a cosas muy sencillas: acabar con la impunidad y acabar con las conductas inadecuadas o perjudiciales para una sociedad. Yo creo que eso, sí, eso es importante recalcarlo en una sociedad como la nuestra, que está altamente contaminada. Claro. Mire el caso de México con López Obrador, ¿no? Allí hubo suficiente información, conductas, comportamientos que derivaron precisamente en la elección de López Obrador, que encarna la antipolítica, pero había razones. Para criticar la política imperante. Regresamos en el próximo segmento y dejamos en el aire dos preguntas, o sea, el problema de la gobernabilidad y el problema del voto. Entonces ya regresamos. Habitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente. La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Súmate, porque juntos hacemos más. Continuamos con Efraín esta interesante conversación sobre su libro, Fundamento del Marketing Político. Hemos abordado los capítulos y estuvimos conversando sobre algo importantísimo, el problema de la ética, la impunidad, y dejamos en el aire dos preguntas, una sobre la gobernabilidad y otra sobre el voto, ¿no? Te agradezco, Efraín, entonces. Sí, el voto es un elemento clave dentro del marketing político, que no la totalidad de la política, pero sí es la expresión de una opinión ciudadana que se registra cuando vamos a la urna electoral y depositamos una opción dentro de una diversidad de alternativas que tenemos. Es decir, el voto es sinónimo de elección. Puedo elegir. Y no puedo elegir si no tengo opciones. Pluralidad, si no tengo alternativas, si no tengo pluralidad. Y decía yo en el momento de la presentación del libro que en democracia los ciudadanos elegimos, en dictadura votan, porque el voto no es un mecanismo meramente operativo donde la gente va, deposita un voto y ya se alcanzó la legitimidad política que genera el voto. No, el voto tiene que estar respaldado primero por la competencia, y esa competencia solo es posible alcanzarla en democracia, porque esa democracia además proclama la libertad como el valor fundamental de su razón de ser. Cuando hay una competencia, es decir, cuando hay actores políticos que pueden competir libremente, también hay una institucionalidad que respalda ese comportamiento. Hay unas normas institucionales y además personales. De eso habla muy bien el doctor José Enrique Molina en sus estudios, donde hace esa comparación. Hay mecanismos institucionales que deben ser provistos por el Estado, que animan a la participación electoral, y hay otros elementos personales que impiden o coadyuvan a que la gente vaya a votar. En todo caso, el voto tiene que estar garantizado por unas instituciones transparentes, equitativas, donde a los factores de poder tengan sus derechos y tengan sus responsabilidades o deberes, que efectivamente cuando el ciudadano vota está colocando en esa urna su opinión, y esa opinión es inalterable, tiene que preservarse.
Solo así es importante votar. Cuando esas condiciones no existen, como es en el caso de Venezuela, cuando votar ya se ha convertido en un acto mecánico que favorece más al mantenimiento, la perdurabilidad de una élite en el poder para mantener la hegemonía, entonces pierde su esencia y allí aparece entonces la abstención. Pero eso es una abstención... que está expresando una opinión. Totalmente, doctor. O sea, yo quiero quedar en eso claro. La abstención que estamos viendo en este momento no es producto de una mala crianza, no es producto de que no me da la gana, no es un razonamiento, es una opinión igualmente válida y respetada, además debe ser respetada. Claro. Entonces, eso no significa de ninguna manera que nosotros vamos a encajonarnos en los espacios abstencionistas de por vida. No, Venezuela era un país que votaba. Logramos tener la participación más alta del mundo en los 3 primeros procesos electorales del país. Y luego viene la parte de la gobernanza. Y la gobernanza es un término que se utiliza mucho y a lo mejor mucha gente no entiende, pero es muy sencillo. La gobernanza es buen gobierno, buen gobierno. Y ese buen gobierno tiene que estar en cercanía, en conexión con el ciudadano, que efectivamente esa oferta electoral que se plasmó en la campaña electoral sea viable y pueda rendirle frutos a una sociedad en el sentido de que esa sociedad tenga mejores niveles de vida. Pero esa gobernanza no puede lograrse sin tener varios elementos. Primero, los funcionarios de gobierno como tal, el gobierno tiene que estar formado, preparado con todo lo que hemos visto profesionalmente, ética y moralmente, para asumir la responsabilidad del Estado. Pero al propio tiempo es necesario que ese gobierno utilice de manera correcta y apropiada, por ejemplo, la investigación política para tomarle el pulso a esa sociedad y determinar efectivamente no solo cuáles son las necesidades, las exigencias, las expectativas, sino cómo está siendo evaluado por esa opinión pública a objeto de neutralizar, minimizar aquellos errores y profundizar las cosas buenas que se está haciendo. Y por supuesto, una estrategia, un plan estratégico que, si bien es cierto, le va a permitir al gobierno reelegirse, porque esa es una cuestión legítima, todo gobierno quiere reelegirse, logre, por supuesto, esa reelección con buenos resultados para la colectividad. Sí, bueno, después de esta explicación está claro que en Venezuela votamos, no elegimos, y eso determina la salud real de nuestro sistema político, Y en el segundo lugar, o sea, la gobernanza es consenso y representatividad. Si ya no represento y no logro consenso, evidentemente que la gobernabilidad sufre, ¿no? Volvemos en el próximo segmento conversando con Efraín Rincón. Para sentirte bien, no basta con un buen régimen alimenticio, debes tener un buen régimen de ejercicio. Y qué mejor lugar que Aloft Gym, un gimnasio con las máquinas más modernas y actualizadas, un personal de entrenamiento altamente profesional. En Aloft Gym encontrarás distintas actividades adaptadas a tu necesidad. Estamos ubicados en el centro comercial Flamingo Beach, en Isla Dorada. Para mayor información, puedes contactarnos a través del teléfono 0261-744-4708. Bueno, ya en la última parte del programa, un programa que creo que puede ser útil para todos nosotros, para ustedes que nos están viendo, para todos nosotros, el esfuerzo intelectual de Efraín, su experiencia, y gracias a él hemos precisado unos conceptos clave para entender la política en su sentido más amplio, ¿no? Pero ahora vienen los desafíos
para el venezolano común y corriente, para todos nosotros, de cara al comienzo del 2019. Hay una coyuntura muy complicada, económicamente ni hablar. Sí. Este es un desastre con la hiperinflación, etcétera. Pero la expectativa es el 10 de enero. Para mi opinión, yo creo que no es bueno hacerse mucha ilusiones con respecto al día después, porque no pasa nada, entonces viene la ola de desesperanza y la emigración continúa. Yo diría que hay que analizarlo con realismo dentro de un contexto. Evidentemente el gobierno tiene un problema grave, el régimen tiene un problema grave de legitimidad. O sea, no es reconocida la constituyente, no es reconocida la elección de mayo, simplemente porque no siguió los cauces constitucionales. O sea, es un gobierno, para mi manera de pensar, fuera de la Constitución. Eso le quita legalidad y legitimidad. Y Maduro tiene que convencer al mundo de que realmente es presidente legal y legítimo. Creo que le va a ser difícil, ¿no? Y hay ya muchos países importantes, democráticos, se han pronunciado en el no reconocimiento a este presunto segundo mandato de Maduro, ¿no? Bueno, en ese contexto hay una situación mundial en donde ya nosotros formamos parte de la política global. O sea, ya el que piensa que sin resolver el problema político venezolano sin Washington, sin Moscú, sin Pekín, sin Brasilia, sin Bogotá, sin La Habana, yo creo que ahí están tipificados dónde va a converger los intereses globales que están reflejados en la situación venezolana y lógicamente los factores internos que en otro momento habrá que analizarnos. En ese contexto, ¿cómo visualizas tú el comienzo políticamente del año 2019? No es fácil visualizar esto, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo que no podemos generar expectativas más allá de lo que puedan alcanzarse. Si ha habido un problema reiterativo en los últimos tiempos en la oposición venezolana, es la generación de expectativas que después no pueden ser satisfechas. Y allí viene entonces la frustración, la desesperanza, el guayabo, como diríamos acá, de los venezolanos. El 10 de enero es una fecha muy importante. Yo creo que lo que hay que decir es que en ese momento se va a reiterar la ilegitimidad del régimen. Es decir, a partir de esa fecha vamos a tener un gobierno ilegítimo, ilegal. De facto. De facto. Pero su único sostén es la fuerza. La fuerza, pero va a tener el poder. Ahora bien, pensar que va a ocurrir algo fortuito y que el 11 de enero los venezolanos amanezcamos transitando un camino de cambio, yo creo que no debería ser conveniente decirlo, porque para que tengamos un 11 de enero es necesario que a lo largo de estos días se generen procesos importantes que todo desemboca, doctor Lombardi, en un proceso de negociación. Y son procesos que además cuya fuerza o actores principales no dependen de nosotros. Así es, porque aquí hay todo un tablero, un tinglado de intereses. Primero está una oposición desarticulada, dividida, y lo que a mí más me cuesta, hasta enemistada, es decir, afectivamente enemistada, que dificulta construir el puente hacia el camino de la transición. Por allí dicen, hay luz al final del túnel. Bueno, yo creo que siempre hay luz al final del túnel. Lo importante es construir el túnel para ver la luz, ¿no? Entonces, todo va a depender de cómo manejemos a nivel interno esa situación y debe ser manejado, yo siempre lo he dicho, con inteligencia, con racionalidad, con desprendimiento y con un altísimo compromiso por el país. Si las fuerzas de oposición logran nuclearse en lo que yo he llamado, rector, una unidad útil, ya eso de la unidad perfecta, la unidad total, no. En política y en estos momentos no existe. eso no existe. Vamos a hablar de una unidad útil
Si logramos concretar esa unidad útil, podemos entonces generar procesos de negociación y que no tengamos miedo a la palabra negociación para poder entonces lograr el tránsito hacia un proceso de transición donde van a tener parte importante el oficialismo. Sí, bueno, terminamos el programa. Creo que compartimos todo la necesaria prudencia con respecto a las expectativas del 10 de enero, aunque deseemos que haya un cambio positivo hacia la democracia, y también hay que perderle el miedo a la negociación, por una razón muy sencilla. O sea, los conflictos humanos tienen dos soluciones, o dos canales de solución: la guerra o el diálogo. Claro, el diálogo es una palabra tan compleja y perfecta que preferimos hablar de negociación. La negociación es mala cuando tú te entregas. La negociación es buena cuando se piensa en el bien común y entre todos buscamos ese bien común. Muchas gracias, Efraín, felicitaciones por el libro, y dejamos afuera el caso mexicano, el caso brasileño. De pronto, los primeros semanas de enero, con el permiso de Juan Pablo, de pronto repetimos un programa en esa dirección. Cómo no, con muchísimo gusto. Muchas gracias, y gracias a ustedes por seguir acompañándonos.